están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles nuevamente en este día, lunes 11 de octubre. Qué bendición estar aquí, sirviéndole a nuestro Dios y a ustedes con este estudio de la lección de la escuela sabática que les traemos nuevamente. Como saben, estamos en el mes de la salud. Paquito sigue impartiendo el entrenamiento para obreros médicos misioneros todas las noches a las 7, aquí en la ciudad de Irving, Texas, donde está ahora él compartiendo con los hermanos. A partir de las 7 ustedes pueden llegar al 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Esta es la segunda parte del entrenamiento que comenzó en Houston la semana pasada. Y luego va a seguir la siguiente semana la tercera parte y luego la cuarta parte. Así que usted esté pendiente todas las noches. Venga, si usted vive aquí en Dallas y sus alrededores, venga a recibir de una manera presencial este entrenamiento. Va a ser de mucha bendición para usted, todos los días a las 7. Y también aprovecho para anunciarle que él igualmente da consultas en el día. Para aquellos que desean pasar una consulta con él, llame al 713-412-4677 para que usted haga esa cita y aproveche para pasar esa consulta con este siervo de Dios que ha llegado por acá desde Chiapas, México. Recuerden otra vez, para el final mejor dicho, para el primer fin de semana de noviembre, 5 al 7, tendremos en Shepherd otro congreso de salud con el doctor Luis Báez bajo el título Verdad y Libertad. Ojalá que usted pueda venir y pueda ser bendecido otra vez con otro congreso más de salud. 5 al 7 de noviembre. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bienvenido. Bendecido, pastor, gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente estar aquí es un privilegio y es un placer, pero también es una responsabilidad, hermanos, porque estas lecciones, el propósito de ellas es cambiar nuestra vida, de poder ver, ¿verdad?, los sucesos con este siervo del Señor, como lo fue Pablo, y el Señor quiere también hacer lo mismo contigo y conmigo. Así es que, más que todo, ¿verdad?, como decía, estos consejos de salud han sido de bendición y seguirán siendo, ¿verdad?, también en el futuro. Y qué bonito es poder nosotros ser de bendición para los que nos rodean. Que el Señor los bendiga. Hermano Tony, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, también gracias, pastor, y también estoy feliz de estar aquí, hermanos, y todavía pues recordando lo del campamento, que conocimos muchas personas, como lo mencionaba el hermano Carmelo el día de ayer, pero también yo quiero saludar a la distancia a un hermanito que me quedé con ganas de saludarlo, el hermano de Michigan. A todos, pero es que envió a su niño a saludarme. Oh, ok. Sí, y pues yo ya estaba dentro del carro. Sí, entonces era donde Michigan. Sí, que el Señor le bendiga, hermanos, grandemente. Amén. Bueno, mis hermanos, así es el gozo que se experimenta cuando uno se junta con hermanos de diferentes lugares que compartimos el mismo amor por el Señor, por la obra, y tenemos, hermanos, esa misma identidad como adventistas del séptimo día. Así que estoy seguro que del 5 al 7 de noviembre nos volveremos a mirar. Algunos me dijeron vamos a regresar porque esto es muy bonito y esperamos en Dios de que otra vez la convivencia, la fiesta, hermanos, sea pues de mucha bendición. Prepárense para del 5 al 7 de noviembre. No quiero seguir adelante sin antes hacerles otra vez el llamado que siempre hago a que apoyen esta obra, hermanos. Este proyecto médico misionero que aquí en Shepherd estamos levantando. Apóyenlo con diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Háganlo a través de la aplicación Cele utilizando el número 214-881-4029 o llamando a ese mismo número para darlo directamente de su tarjeta de débito. O si usted gusta, pues llámenos y le damos la información de cómo enviar cheques o money order a nombre de la Iglesia Advenimiento para que hagamos esta obra de seguir proclamando el mensaje de la verdad presente por los 4 canales de televisión y una radio, y también levantando este centro de estilo de vida que ha de ayudar a las personas de una manera gratuita, como siempre lo he mencionado. Yo le agradezco a aquellos que atienden el llamado y por ahí nos envían esas donaciones. Algunos lo hacen por PayPal, otros transfieren
de sus cuentas de banco a la cuenta de la iglesia. Si usted siente ese llamado en su corazón de participar con las bendiciones que Dios le ha dado aquí en este proyecto, no dude, hermano, en hacerlo. Dios siempre bendice al dador alegre. Así Amén. que está invitado. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Vamos a pedir al hermano Tony ahora que haga esta oración. Sí. Señor Dios Santo y Poderoso, gracias te damos, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu pueblo en toda la tierra, Padre. Gracias porque hasta aquí todavía tú sigues reteniendo esos vientos, Padre. Porque hay una obra que se debe de hacer y es sellar a tu pueblo. Y gracias también porque estas lecciones de escuela sabática nos están hablando de esos sufrimientos de este apóstol que se entregó a ti sin reservas, así como perseguía a tus hijos. Ahora Él sufre también por aquellos que no son salvos. Aún su vida decía que quería dar porque alguno de sus hermanos fuera salvo. Padre, que ese sentir también hay en nosotros, de querer llevar tu palabra a aquellos que no la conocen y aquellos que están ya convertidos, pero que desgraciadamente no avanzan en el estudio, en el conocimiento. También, Señor, quisiéramos que todos, como lo veníamos comentando con tu hijo Carmelo, estudiar el espíritu de profecía, conocer más lo que tú pides de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Padre, y ese deseo de consagrarnos más a ti. Amén. Y en esta escuela sabática tu Santo Espíritu esté dirigiéndonos, Padre, y esté también dirigiendo a todo oyente donde quiera se encuentre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. 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 Ayer nosotros mirábamos que Pablo le dijo a los Gálatas que había ido a Jerusalén para ver a Pedro y por 15 días había permanecido allí. Hoy vamos a ver cómo fue la recepción que tuvo en ese lugar. Si ustedes, hermanos, dijeron, qué triste que se hayan portado así los judíos en Damasco, pues la recepción que Pablo obtiene en Jerusalén, esta también es de lamentar. Así que empecemos primero viendo la tan esperada presentación de Pablo que hace a los discípulos de lo que él ahora es, de lo que él ahora experimenta. ¿Qué le parece, hermano Carmelo, si lee para nosotros eso? Bueno, vamos a leerlo aquí en la palabra que nos dice en Hechos 9, del 26 al 28. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, vamos a hacerlo hasta el 28, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Aquí, hermanos, pues cuántas veces nosotros también nos imaginamos cosas o según lo que planeamos creemos que eso nos va a salir. Aquí Pablo, ¿verdad? Llegando a Jerusalén iba ansioso, pero pues se dio cuenta de algo como que contrario, ¿verdad? Como que lo rehuían aún los discípulos. Aquí vemos, ¿verdad? Como lo contamos aquí desde el 26, pero todos dice que le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Así es, hermanos, ese recibimiento, como quiera que sea, ¿verdad? Siente uno, ¿verdad? El rechazo, la barrera que se pone. Pero aquí vemos también, como dice en el 27, que Bernabé, ese ya, pues ya vimos en otras ocasiones de que Bernabé era de un corazón bondadoso, de un corazón apacible, tranquilo, pero firme, y fue el que lo llevó ante los discípulos para que Pablo les hablara, les contara ese encuentro que había tenido con Jesús. Y así también nosotros, pues hermanos, no esperemos que con el gozo que traemos, con la ansiedad o con el deseo de poderle hablar a otras personas,
No esperemos que todos nos van a recibir bien, ¿verdad? Va a haber personas, y como yo lo he vivido, y como tú, hermano, hermana, lo has vivido, cuando quieres, ¿verdad? Con toda alegría contarles cómo fue ese encuentro que tuviste con el Señor, ¿verdad? Y ver que a veces hasta en las caras de las personas como que se ve el disgusto, como que se ve el que como que no quieren saber eso, ¿verdad? O lo rechazan. Entonces, pues aquí Pablo tuvo, precisamente como dice allí, ¿verdad? Eso que fue esa presentación, ese recibimiento no fue muy grato. Así es que, ¿verdad? A mí, como sigo diciendo, estas lecciones a mí me están ayudando mucho. 3 años habían pasado desde que él recibió cartas de parte del Sanedrín para ir a Damasco a traer a los cristianos como prisioneros de regreso a Jerusalén. 3 años habían pasado y el que salió con esas cartas de autorización ahora estaba regresando, pero venía con ese corazón lleno de gozo de haber encontrado a Jesucristo. Hizo lo que es lógico, buscar juntarse con los que le conocían, buscar juntarse con los hermanos que él pues había tenido en el judaísmo. Pero qué lamentable, ¿verdad? Nosotros vemos que, dice, le tenían miedo. Y nosotros vamos a ver que por un lado unos le tenían miedo y por otro lado otros pues deseaban matarlo. Así nosotros miramos, hermanos, que Pablo quiere juntarse con los que él conoce, o por lo menos con los que comparten su misma fe. Esa extraña recepción de tenerle miedo, pues como dice mi hermano Carmelo y la escritura lo respalda, pues era por el antecedente que ya nosotros hemos estudiado bastante de él, de Pablo. Vamos a lo de profecía, hermano Tony, para ver cómo la sierva del Señor nos habla acá. Sí, en el comentario bíblico, en los comentarios de la hermana White, en el tomo 6, las páginas 1058 y 1059, dice así: Pablo trató de asociarse con sus hermanos, los discípulos, pero fue grande su dolor y desengaño cuando descubrió que no lo recibían como uno de ellos. Recordaban sus preocupaciones anteriores, Sus persecuciones. sus persecuciones anteriores, y sospechaban que estaba disimulando para engañarles y destruirlos. Es cierto que habían oído de su maravillosa conversión, pero como se había retirado inmediatamente a Arabia y después no habían oído nada definido acerca de él, no habían dado crédito al rumor de su gran cambio. Quiero detenerme aquí en esto. Cuando el apóstol Pablo, después de entregarse al Señor, o sea, de que recibió la vista porque el profeta Ananías puso sus manos, oró por él se aleja a Arabia. Entonces eso dio lugar a que los cristianos, a que los discípulos, los seguidores del Señor desconfiaran de él. Bueno, ¿por qué es que no vino? Para acá no se identifica luego. Tal vez fue a ponerse de acuerdo allá con su gente, o sea, los perseguidores, y tramar cómo engañarnos, para urdir una estratagema para atraparnos. Y eso es lo que los tenía pues indecisos de aceptarlo, y era lo que los mantenía alejados de él. Y luego sigue diciendo el segundo párrafo: Bernabé, que había contribuido generosamente de sus recursos para sostener la causa de Cristo y para aliviar las necesidades de los pobres, había conocido a Pablo cuando se oponía a los creyentes. Ahora tomó la iniciativa y renovó ese trato. Oyó el testimonio de Pablo en cuanto a su milagrosa conversión
y sus experiencias a partir de ese tiempo. Creyó plenamente y recibió a Pablo. Lo tomó por la mano y lo llevó a la presencia de los apóstoles. Bernabé relató lo que sucedió, lo cual acababa de oír que Jesús personalmente se había aparecido a Pablo mientras iba hacia Damasco, que había conversado con él, que Pablo había recobrado la vista en respuesta a las oraciones de Ananías, y después había declarado en la sinagoga de la ciudad que Jesús era el Hijo de Dios. Los apóstoles no vacilaron más, no podían resistir a Dios. Pedro y Jacobo, que en ese tiempo eran los únicos apóstoles que estaban en Jerusalén, dieron la diestra en señal de compañerismo al que una vez había sido fiero perseguidor de su fe, y entonces fue tan amado y respetado como antes había sido temido y esquivado. Tuvo que intervenir un siervo también que fue lleno del Espíritu Santo y era querido y respetado por todos los discípulos, como fue Bernabé. Él intercedió en favor de Pablo, prácticamente les dijo que él sí creía lo que Pablo, se había convertido de verdad. Y eso permitió que Pablo fuera bien recibido, y como termina diciendo aquí la cita, y entonces fue tan amado y respetado como antes había sido temido y esquivado. Ganó la confianza de los discípulos por su comportamiento, por su testimonio, porque era verdadero, no andaba fingiendo. Y es lo que Dios demanda, cristianos sinceros. Tal vez hayamos sido de lo peor andando en el mundo, pero Cristo cambia los corazones. Y cuando venimos a Él, hermano, Él hace ese cambio. Ya lo hemos venido diciendo y tú lo sabes. Y tú, mi hermano, mi hermanita que estás escuchando, que tal vez todavía no tomas esa decisión de servir al Señor, hazlo. No porque te va a ir bien, vas a tener carro nuevo, vas a tener casa nueva, no, sino porque nos espera la vida eterna y nos espera también una mansión que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Es la mejor ganancia, todo lo de aquí es pasajero, hermanos, pero Él quiere también hombres y mujeres que seamos sinceros y que también vayamos compartiendo de la palabra, dando a conocer al Redentor del mundo, y Él viene pronto, hermanos. Qué chasco se llevó Pablo, que aún los cristianos que debieron haberle creído y haberle recibido de buena gana, hasta ellos le tenían temor. La lección dice una extraña recepción, porque se suponía de que contentos deberían de estar y creer lo que habían oído de él, pero dice, no le creían, y por eso fue que Bernabé fue el instrumento de Dios para convencerles de que realmente este era un siervo del Señor y que ahora estaba convertido. Él era un predicador de Cristo. Yo quiero hacer una aplicación aquí un poquito actualizada. Imaginémonos que el hermano Carmelo, el hermano Tony y este servidor regresamos a nuestros países, ¿verdad? A México ellos, este servidor al mío. Y como somos adventistas, ese apelativo nadie nos lo va a quitar. Somos adventistas. Lo primero que hacemos es buscar las iglesias adventistas. Y uno dice, no, son nuestros hermanos, dice uno. Pues son nuestros hermanos en la fe. Pero como ya oyeron que no es que estemos predicando otro evangelio, no. Pero ya oyeron que estamos llevando adelante la obra de una manera pues independiente de la organización, y ya oyeron
que predicamos con la Biblia y el Espíritu de Profecía, que promovemos la reforma pro salud, pues entonces cuando llegamos, lo que nos encontramos es con una recepción bastante, pues, extraña, igual como la que Pablo recibió. Es decir, nos miran con desconfianza y no de buena gana, pues nos dicen bienvenidos, porque ya en alguna manera somos vistos como sospechosos. Hermanos, lo que Pablo experimentó con los mismos de la fe, esto es algo que también hoy se experimenta. ¿Cuánto hermano ha regresado a su iglesia y dicen, no, es que tenemos que ir a hacer la obra en nuestros países, no, es que allá hay mucho que necesitan los hermanos conocer este mensaje? Y hermanos, no pasa mucho tiempo cuando viene el rechazo y buscan de alguna manera apartarles, porque tienen un mensaje distinto al que están oyendo por parte de su pastor. Están oyendo un mensaje light, sermoncitos que les soban la espalda. Nunca les dicen de que hay una reforma pro salud que ayuda para el sistema inmunológico y que es un mensaje que Dios lo ha dado. Y cuando de repente escuchan que este está trayendo eso, no, este viene a dividir la iglesia. Y ya, hermanos, miren, por ahí se les da una recepción así como la que se le dio a Pablo. Yo me recuerdo un líder prominente del Israel moderno, dijo estas palabras: los que se van de Estados Unidos para allá llegan a arruinar a los hermanos, porque de aquí van con muchas ideas extrañas, o de aquí van como a confundir, o van a insolentar a los hermanos. Y eso lo escuché y dije, por eso es que a veces la recepción que se tiene cuando alguien va de acá o va de un país a otro y va con ese fervor, esa es la recepción que se tiene por esos prejuicios que a veces se mantienen. Pablo lo está experimentando. Si no es por Bernabé, hermanos, que Dios usa y le dice, no, hombre, evalúen bien el mensaje, analicen bien. Él está predicando a Cristo. Él se ha encontrado con Cristo. Él se ha convertido. Lo que tiene ahora él es una luz radiante que la está compartiendo. Nosotros tenemos que estar preparados, porque aún en nuestra misma fe, en nuestra misma iglesia, con nuestros mismos hermanos, vamos a encontrar que no nos reciben de buena gana, que nos ven con cierta sospecha, con cierto temor de lo que podamos llegar a causar. Y también vamos a encontrar por ahí algún Bernabé que ese se va a poner de nuestro lado, que se va a entender que realmente no queremos hacer daño, solamente queremos ayudar, compartir. Hay que estar preparados, hermanos, porque no quiere decir que porque sean de nuestra misma fe nos van a recibir de buena gana. Miren ustedes lo que está pasando con Pablo. Y eso es en la iglesia cristiana. Ahora vean lo que pasa con los de afuera. Es decir, bueno, no con los de afuera, con los judíos. ¿Qué hacen, hermano Tony? ¿Cómo fue recibido Pablo por los demás allá también en Jerusalén? Sí, en Hechos 9, versículo 29, dice así: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ya usted habló bastante acerca de esto, pastor, como los judíos, sus hermanos, ¿verdad?, no lo recibían, no creían. Va a los gentiles y ahora también los griegos quieren matarle. Es una obra que se tiene que llevar a cabo en medio de estas penurias, pero todo es por fe, por la fe en Cristo Jesús. Él es el que nos manda y Él es el que se encarga de nuestra vida, de todo lo que nos pase. Aquí vemos cómo a Pablo le dice, y hablaba denodadamente, dice la Escritura. Pablo lo hablaba con valor, no estaba escatimando si lo sacaban de la iglesia, lo echaban para afuera, o sea, de la sinagoga en aquel entonces. Tampoco estaba pensando, no me van a recibir bien, o como ya en una ocasión ya lo habían apedreado,
Aquí no, todavía en esta parte todavía no llega donde lo apedrean. Aquí comienza los rechazos, comienzan las persecuciones, pero el siervo de Dios debe de estar expuesto a todo esto. De lo que usted hablaba hace un momento, me mandaron alguien, no recuerdo quién me mandó un video, como a los cristianos, a los que nos quieren negar el nombre del Señor, los meten en bolsas de plástico. No sé si a usted le llegó ya ese Oh, sí, video. sí. Los meten jóvenes, señoritas, hombres mayores, mujeres mayores, por no negar el nombre de Cristo, los echan en bolsas de plástico, los amarran y los ponen en la plaza allí y los desnudan. Los desnudan y en el sol se asfixian, mueren asfixiados allí, pero no niegan el nombre de Cristo. Hermano, y nosotros hasta con vergüenza de que nos vean con una Biblia en la mano. Qué lástima. Exacto. Pero bueno, hermano, Carmelo, por favor, si nos lee el don profético para todavía respaldar esta parte de que por el otro lado lo querían matar. Bueno, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la sierva del Señor dice en la página 105 que tenía Pablo la seguridad de que los doctores de Israel, con quienes también relacionado estuvo, eran igualmente sinceros y honrados como había sido él. Pero no tuvo Pablo en cuenta el ánimo de sus colegas judíos y se trocaron en amargo desengaño las esperanzas que había puesto en su rápida conversión. Entristecióse el corazón de Pablo. De bonísima gana hubiera dado su vida si con ello trajera a alguien al conocimiento de la verdad. Y así es, lastimosamente, hermanos, realmente nosotros creemos que la palabra de Dios donde quiera va a ser bien recibida, pero qué chasco nos llevamos cuando las barreras se ponen allí, ¿verdad? Aún de muchos de los que nosotros creíamos que las iban a aceptar muy bien. Fíjese cómo lo está diciendo ahí Pablo cuando fue a Jerusalén. Él pensaba que esa conversión, esas palabras que él iba a hacer, ¿verdad? Iban a llegar a corazones sinceros, iban a llegar a corazones deseosos, ¿verdad? De ver lo que el Señor había hecho, porque muchos de ellos conocían a Pablo, sabían el celo que él tenía por el Señor equivocadamente de perseguir, ¿verdad? A los del camino. Ellos sabían, y entonces Pablo creía que pues iba a llegar ahí muy bien, pero vemos aquí que hasta el punto de quererlo matar, hermano. Y pues hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre esto, y siempre lo digo, esto es para mí, hermanos. ¿Cómo estoy yo? Estaré dispuesto también a afrontar las consecuencias, sean cuales quiera que vengan, pues que el Señor nos ayude, el Señor nos fortalezca, ¿verdad? Y podamos seguir adelante escudriñando más de su palabra, que podamos tener una experiencia bien fuerte y bien profunda como la tuvo este siervo del Señor. Estos griegos con los cuales dice que disputaba son también conocidos como los helenistas judíos. Estos eran los que habían sido influenciados por la cultura griega. Pero interesante, hermanos, que estos son los mismos que disputaron con Esteban y son los que le dieron muerte a Esteban. Pablo ahora resulta que también va a ser una persona que le van a dar muerte a estos mismos, según sus planes. Pues dice, pero estos procuraban matarle. Los mismos que mataron a Esteban y que Pablo consintió en esa muerte, esos mismos ahora, hermanos, quieren matar a Pablo. Así vemos la recepción que recibe el siervo de Dios. Pensó que porque eran los doctores de Israel, porque eran las personas con quienes él se relacionó, pues podrían ser, digamos, receptivos al mensaje, pero no, lo rechazaron tristemente. Miren qué ambiente. Por eso dice, una extraña recepción. Yo creo que nosotros tenemos que en este momento orar para que Dios nos dé, hermanos, fuerza, nos dé Amén. capacidad para poder manejar
la oposición que se levante en contra de nosotros. Mira, mi hermano, cuando tú tienes un mensaje distintivo, cuando tú tienes un mensaje de verdad presente, cuando tú tienes un mensaje, hermano, que es diferente a lo que has estado a lo que se predica, hermano, hermana, muchos lo van a recibir, pero muchos lo van a rechazar. Y los que lo van a rechazar van a ser los mismos de tu misma fe. Mira Pablo, cómo está enfrentando esta oposición y cómo lo reciben. Pero me gusta cuando dice que él denodadamente, denodadamente él predicaba. Es decir, hermanos, con valor. Él perseveraba en esto de presentar el mensaje. Valerosamente. Yo creo que tenemos que orar para que Dios nos ayude a nosotros a hacerlo de la misma manera. Y no tener temor. Que Dios nos ayude para que cuando eso llegue sepamos cómo manejar esas cosas. Amén. Con sabiduría y con mucha humildad. Vamos a orar por eso. Querido Padre, hoy hemos visto que tu siervo Pablo no fue recibido de la forma que él esperaba, ni por parte de la iglesia cristiana ni por parte de la iglesia judía. En un lado, Señor, le tenían temor, le tenían desconfianza, y en otro lado lo querían matar. Padre, a veces también nosotros, pues, en nuestro anhelo, en nuestro afán de compartir, enfrentamos algunas oposiciones, pero no han llegado al punto como las que Pablo experimentó. De manera que estamos hoy rogándote que nos ayudes para que si nos toca, Señor, enfrentar esto, ya sea en nuestra misma iglesia, con nuestros mismos hermanos en la fe, o aún, Señor, con los de otras creencias, si nos llegara a tocar, Padre, enfrentar estas oposiciones, estos recelos, estas desconfianzas, estos planes, Señor, malévolos, si nos tocara, Padre, pasar por esta experiencia, te rogamos, por favor, que nos ayudes para que las podamos enfrentar con la humildad, primeramente, que se requiere, y con la sabiduría necesaria. Solo te pedimos que no nos dé temor, que no nos dé, Señor, pánico, y que más bien seamos valientes, como Pablo, valerosos, denodados en la predicación. Pedimos, Señor, que nosotros podamos perseverar en la misión, independientemente de cómo sea la reacción de la gente. En tus manos de amor nos ponemos y rogamos que nos capacites para ser obreros eficientes. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.